Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Aleichem, en esta Shabbat especial que se le conoce con el nombre de Sahor. Vamos al libro de Devarim, capítulo 25, verso 17 al 19. Devarim 25, 17 al 19. Les voy a rogar que me acompañen. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Elohim, por cuanto Hashem, tu Elohim, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Eterno, tu Elohim, te da por heredad para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Primera de Samuel 15, del 1 al 34, conforme al rito sefaradí. Después Shmuel dijo a Shaul: Hashem me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Hashem. Así ha dicho Hashem de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiérele a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Mizraim, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Mizraim. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl, y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Hashem toda aquella noche. Madrugó luego Shmuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Shmuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió en Gilgal. Vino pues Shmuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Eterno, yo he cumplido la palabra de Hashem. Shmuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió:
de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Eterno tu Elohim, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Shmuel a Shaul, déjame declararte lo que Hashem me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Shmuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel? Y Hashem te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta los que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Hashem, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Hashem? Y Shaul respondió a Shmuel, antes bien he obedecido la voz de Hashem y fui a la misión que Hashem me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Hashem tu Elohim en Gilgal. Y Shmuel dijo, se complace Hashem tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Hashem. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Hashem, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Shaul dijo a Shmuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Hashem y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Hashem. Y Shmuel respondió a Shaul, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Hashem, y Hashem te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Shmuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Shmuel le dijo, Hashem ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Hashem tu Elohim. Y volvió Shmuel tras Shaul, y adoró Shaul a Hashem. Después dijo Shmuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Shmuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Shmuel cortó en pedazos a Agag delante de Hashem en Gilgal, y se fue luego Shmuel a Ramá, y Shaul subió a su casa en Gabá de Shaul. Amén. Tomen asiento. Este Shabbat se le conoce con el nombre de Shabbat Zahor, Zahor de recordar. Son 4 Shabbatot especiales que se dan lecturas que van a preparar a nuestro pueblo con el objetivo de llegar espiritualmente conectados con el Eterno para la celebración de la fiesta de Pesaj.
conocida al español como Pascua, y que traducida al español la palabra Pesach pudiera ser paso. En este día, en nuestro pueblo se acostumbra a dar lectura de esta mitzvah de Devarim 25, en la cual el Eterno manda a nuestro pueblo que debemos destruir a Amalek y a su descendencia, y como lo hemos leído posteriormente en el libro de Shmuel, vemos cómo es que después de que Shaul Amelech recibió el mandato de parte del Eterno al respecto de destruir a Amalek, a su pueblo, a sus hijos, a sus mujeres, Shaul cometió el error de desobedecer la voluntad del Eterno, y esto trajo un evento que nos compete el día de hoy, y me refiero justamente a esta celebración que estaremos próximos a conmemorar, conocida con el nombre de Purim. Pero antes de ello, quisiera recordarles que para el siguiente Shabbat, que corresponde a la Perashá de Ki Tisa, igualmente habrá una lectura especial titulada Pará. Posteriormente habrá un Shabbat especial conocido como Akodesh, y el día 10 de Nisan será el Shabbat en el cual se dará una lectura especial conocida como Shabbat Agadol, el cual será el último que nos posibilitará sincronizarnos con la voluntad del Eterno. Como hemos leído en el libro de Devarim, el Eterno mandó a nuestro pueblo que destruyeran a Amalek y a su descendencia. ¿Cuál es la razón, amados? En este día vamos a dar una lectura y una explicación general al respecto de un libro que se le conoce como la Megilá de Esther. Los que me han dado el privilegio de visitarme en mi hogar han podido apreciar que precisamente en el comedor se encuentra un cuadro en el cual se encuentra toda la Megilá, precisamente de Esther. Son varias Megilot que se conocen en nuestro pueblo, rollos, y precisamente esta Megilá del libro de Esther nos va a servir para narrarnos un evento histórico que tuvo nuestro pueblo que vivir y que milagrosamente el Eterno los libró. Leamos el libro de Esther, capítulo 3, versículo 5, en donde dice lo siguiente: y vio Amán que Mordejai ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. El personaje que acabamos de leer, conocido con el nombre de Amán, se conoce que era precisamente del pueblo de Agag, el cual es interpretado en el Midrash como descendientes de Amalek, como lo acabamos de leer en el libro de Primera de Shmuel, capítulo 15, versículo 8. Y es precisamente esta lectura especial de Shabbat Zahor, la cual nos hace recordar que por causa de la desobediencia de nuestro pueblo, en algún momento histórico estuvo Israel a punto de ser aniquilado, y esta historia se da precisamente en un momento histórico previo al libro que narra la escritura del libro de Nehemías. Este evento se da previo precisamente a él, en donde la hegemonía de Babilonia había terminado y que ahora el imperio medo y persa estaba teniendo una hegemonía. Cuenta la historia que existía un lugar llamado o conocido como Shushan, que es precisamente parte de la historia que en este día quisiera yo compartir con ustedes. Quisiera, antes de hablarles de un poquito de historia, muy breve, porque tenemos unas conferencias las cuales hemos dado con un poco de detalle la historia de nuestro pueblo, yo quisiera ahorita que entendiéramos que estamos próximos a vivir un evento histórico en nuestro pueblo en el cual, estando a punto de ser aniquilados, el Eterno tuvo a bien librarlos. Y de alguna manera nos deberíamos de preguntar nosotros que hemos adoptado el pacto con el Eterno, que somos parte del pueblo de Israel, y más importante,
que creemos en las Sagradas Escrituras y que dentro de estas Sagradas Escrituras se encuentra un libro, precisamente el libro de Esther, el cual nos va a servir de ocasión para hablar de esta importante historia, de reflexionar de qué nos sirve recordar este evento de Purim. Y es que yo me he encontrado a lo largo del tiempo que yo tengo sirviéndole al Eterno, mucha gente que incorrectamente enseñados han aprendido que los únicos festivales que nuestro pueblo debería de celebrar son los que están precisamente plasmados en la Torah, ¿verdad? En el libro de Vaikra, en el libro de Devarim, y que aquellas Hagim, las tres principales, ¿cuáles son? La fiesta de Pesach, la fiesta de Sukkot y la fiesta de Shavuot, obviamente con los respectivos festivales aledaños, son los que en nuestro pueblo se deberían de celebrar, y que cuando muchas veces se alude a una festividad como la que estaremos próximos a vivir, la fiesta de Purim, o como aquella que vivimos no tiene mucho, la fiesta de Hanukkah, muchos de ellos son enseñados a que son fiestas no escriturales, y yo me pregunto, ¿de dónde sacan que no son escriturales? ¿De dónde sacarán que no son escriturales? Si en el libro de Esther, que se encuentra precisamente previo al libro de ¿cuál? De Job, y previo y antes del libro de Esther, el libro de Nehemías, ¿de dónde sacarán que no son escriturales? Me pregunto yo. ¿De dónde sacarán que no son escriturales y que nosotros como pueblo del Eterno no deberíamos de conmemorarlas? En el libro de Efesín, capítulo 2, una lectura que por cierto hicimos este día, Efesín, capítulo 2, Efesios, para aquellas gentes que venían de entre las naciones y que se les ha dado el nombre de gentiles, aquellos gentiles que vendrían al conocimiento del Eterno, Rabbi Shaul les escribe una importante verdad. Versículo 12 de Efesín, capítulo 2, les está diciendo que la condición en la cual ellos se encontraban antes es que estaban sin el Mesías y estaban alejados de la ciudadanía de Israel y por lo tanto ajenos a los pactos de la promesa. Ellos, aquellos que habían venido dentro de las naciones, estaban sin esperanza y lo más importante, sin Elohim en este mundo. Pero su estatus cambió. Su estatus cambió porque dejaron ellos de ser ajenos a Israel y en la medida que se acercaron al Eterno, verso 13 dice, pero ahora en Yeshua Mashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. ¿Qué fue lo que hizo Mashiach? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la Torá de los mandamientos, en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y renovado hombre, haciendo el shalom, y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Verso 19, así que ya no son ni extranjeros, gerim, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. No hace mucho tiempo, en los medios de comunicación, y concretamente en los medios de comunicación especializados en los deportes, hubo una discusión porque el entrenador de la selección mexicana de fútbol llamó a unos jugadores que no habiendo nacido en México y teniendo el estatus de naturalizados conforme a las reglamentaciones mexicanas. ¿Qué quiere decir naturalizados? Que ellos habiendo nacido en otro país, en otra nación, decidieron voluntariamente
hacerse ciudadanos mexicanos. Y yo recuerdo que las discusiones que se dieron en torno a este caso dieron ocasión a que desplegados en primera plana en la mayoría de los diarios nacionales aparecía precisamente esta discusión, en la cual a mi juicio se me hacía necia. ¿Por qué se me hacía necia? Por una razón. Porque hay muchas cosas que el hombre tiene dentro de sus posibilidades elegir. ¿Cuáles? ¿Qué estudiar? ¿Con quién casarse? ¿Qué comprar para vivir? ¿Qué vehículo tal vez comprar para poder transportarse? ¿De qué color vestir? ¿Qué comida comer? Pero hay otras tantas en las cuales el hombre, en la mayoría de los casos, simple y sencillamente se contenta con seguir viviendo a partir de una herencia que le fue legada o a partir de un lugar en el cual él nació y decide vivir toda su vida en el lugar en el cual él nació o seguir la religión en la cual recibió por adopción de parte de sus padres. Pero más allá que esto, amados, todos tenemos la posibilidad de elegir una nación. Y esto es materia legal en todo el mundo. Todos tenemos la posibilidad de elegir la religión que profesemos. En México tenemos el privilegio de vivir en una nación que da una libertad de culto. Y por lo tanto, muchos de los que se encuentran hoy en día en esta sinagoga han optado voluntariamente por cortar de raíz una herencia religiosa que les dieron sus padres y que han decidido adscribirse a un pacto el cual el Eterno hizo con un pueblo, con Israel, y que a partir de este pacto, dice la Escritura según lo hemos leído, ya no son ajenos, sino ahora son ciudadanos y miembros de la familia de Elohim. De tal manera que si hacemos una analogía con aquellos personajes del medio futbolístico que habiendo nacido en otra nación y han decidido naturalizarse mexicanos, ellos como tal, en el momento en que salen a la cancha y van a disputar con la camiseta verde el orgullo nacional, previo al partido deben de entonar el himno nacional. La mayoría de ellos se caracterizaba porque sus hijos habían ya nacido en México. Y si sus hijos tal vez no habían nacido en México, ahora sus hijas o sus hijos estaban casados con mexicanos. Pero no nada más eso. Vivirían los días en México de descanso obligatorio, como lo viviremos el día 21 del mes de marzo, y les gustara o no les gustara ahora por ser mexicanos, no podrían llegar a su trabajo y decir, no, es que yo soy mexicano pero no quiero descansar este día 21 de marzo, sino yo lo voy a trabajar. Porque yo soy naturalizado mexicano y nada más quiero cantar el himno, quiero jugar con su selección, pero no quiero celebrar el 21 de marzo. O el día de la Constitución, o el día de la Revolución, o cualquier otro hecho conmemorativo histórico que nos es característico a los ciudadanos mexicanos. Si ustedes se dan cuenta, detrás de esta analogía, detrás de este ejemplo, resultaría necio el que una persona, habiéndose naturalizada mexicana, decidiera no conmemorar esos eventos históricos que han venido a ser trascendentales para la libertad de los mexicanos. De tal manera que igualmente resultaría necio que una persona que se dice que forma parte del pueblo del Eterno de Israel, dijera, yo sí quiero celebrar Pesaj, yo sí quiero celebrar Shavuot, yo sí quiero celebrar Sukkot, pero lo que se encuentra aquí en la escritura del libro de Esther, según me han enseñado, como no es un mandato por el Eterno, no lo voy a celebrar. Si se dan ustedes cuenta, detrás
de esa negativa de las personas que así decidieran optar por hacerlo, en el momento en el que llegaran al libro de Esther y alguno de sus líderes decidiera optar por extraer verdades que en este libro se encuentren, les pregunto yo, ¿no debería de corresponder que aquello que no se celebre, que aquello que no se recuerde, que aquello que no se crea, mejor valdría arrancar las hojas de sus Biblias? ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que está plasmado, lo que está escrito, por voluntad del Eterno, nos ha llegado. Y por lo tanto, el día 14 del mes de Adar, en el cual nosotros nos encontramos, llevaremos a cabo la conmemoración de esta importante festividad conocida con el nombre de Purim. Purim procede de la palabra pur, que algunos bien podrían traducirla como suerte. Y el evento histórico el cual vamos hoy a charlar gira en el año 3404. 3404. Conforme al calendario secular, menos 357 es la fecha en la cual se daría precisamente el milagro de Purim. Y antes de comenzar, quisiera también ampliar un aspecto fundamental. La Escritura, en el libro de Romanos, capítulo 9, establece que todos aquellos que han venido al conocimiento de las Sagradas Escrituras se han tenido que adscribir a vivir en un contexto plagado por la voluntad del Eterno, y más allá que ello, heredado por las costumbres y las tradiciones de un pueblo, el pueblo de Israel, del cual se extractan estas tradiciones a partir de mandamientos escriturales, y por lo tanto todo aquel que se preciare creer en este Mesías que predicamos nosotros, Yeshua, debería de considerar lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 4, de los cuales son los israelitas, de los que son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Nuevamente, de los israelitas es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Cuando la Escritura asienta que el culto le pertenece a Israel, deberíamos de llegar necesariamente a la conclusión que la divergencia del modo en el cual se lleva a cabo una boda, del cual se lleva a cabo una festividad como pudiera ser Pesaj, conocida por algunos como la Cena del Señor, e incorrectamente conocidas como la Santa Cena. Y en esto quiero hacer una aclaración. La Cena del Señor sí es una porción escritural, no así la Santa Cena. Para efecto de aglutinar y de homogenizar las divergencias que existirían en las formas del culto, deberíamos de llegar a la conclusión que si hay un culto el cual se deba de seguir es el culto de nuestro pueblo Israel. Y que así como nos narra la Sagrada Escritura que Yeshua entraba a la sinagoga, leía el rollo de la Torá, y vemos cómo sus talmidim llevaban a cabo las celebraciones de los hagim, de los festivales, debemos de reconocer que para efectos de llevar a cabo cualquier celebración en nuestro pueblo es necesario conocer las vivencias y la forma en la cual nuestro pueblo lleva a cabo estas conmemoraciones. Y para aquellos que me están escuchando y asisten a una sinagoga, es menester tratar de explicarles dos aspectos fundamentales. El primero es que todo festival lleva
implícito dos cosas fundamentales: un Sefer Torah, un rollo de la Torah, y adicionalmente una liturgia que se basa precisamente ¿en qué? En los rezos, en las oraciones que nuestro pueblo lleva a cabo 3 veces al día y que en Shabbat son 4. Yo les voy a pedir a todos aquellos que están presentes que tomen por favor su sidur de Minjá, tomen su sidur de Minjá, y hay una sección después del Modín de Rabanán, y después viene una sección que se titula Al-Anisim. Esta sección Al-Anisim se lleva a cabo precisamente la lectura de ella en dos conmemoraciones históricas de nuestro pueblo. Una de ellas en la fiesta de Hanukkah y la segunda de ellas en Purim. Voy a tomar unos minutos para leer lo que dice nuestro sidur. Y por los milagros, la liberación, los actos poderosos, las salvaciones, los prodigios y las consolaciones que hiciste por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época. Ala Nisim, Beala Purcanán, Beala Geburot, Beala Teshuot, Beala Niflaot, Beala Nehamot, Shea Sita Laboteinu Bayamina Embas de Malase. Y si volteamos la hoja, primero viene la parte que le sigue en la fiesta de Hanukkah y después viene la fiesta de Purim. La tenemos 2 hojas posteriores, 52. ¿Y qué dice en la liturgia del rezo? En los días de Mordejai y Esther, en la capital de Shushan, cuando se levantó contra ellos el malvado Amán y procuró exterminar, matar y hacer perecer a todos los Yehudim, desde el joven hasta el anciano, a los niños y a las mujeres, en un solo día, el 13º día del 12º mes de Adar, y expoliar todos sus bienes por tu abundante misericordia. Tú anulaste su consejo y estropeaste su designio, y le hiciste volver su merecido sobre su propia cabeza, y colgaron a él e hijos en un árbol. Por ello hiciste milagros y prodigios, y por ello agradecemos y alabaremos tu gran nombre. Selah. ¿Qué es Selah? Es un espacio musical de tiempo, en el cual después de haber leído los milagros que el Eterno hizo con nuestro pueblo, nos quedamos enmudecidos, callados, expectantes, gozosos de que el Eterno haya obrado milagros en nuestro pueblo, tal y cual lo narra el libro de Esther. Es menester que entiendas una cosa: el culto es de nuestro pueblo, y por lo tanto, toda celebración de nuestro pueblo se basa en el culto establecido desde tiempos inmemoriales, el cual está incluido una lectura especial de recordatorio de los eventos milagrosos que vivió nuestro pueblo. Vayamos al libro de Esther, capítulo 1, en el cual nos vamos a encontrar esta historia que completamente en el capítulo, en el Perek número 1, nos habla de un rey que tradujeron su nombre al español como Asuero, cuyo nombre es Ahasverosh. Repítanlo. Ahasverosh. El rey Ahasverosh, precisamente perteneciente a esta importante dinastía, hizo una gran fiesta en el 3er año de su reinado para mostrar su gran poder a todo el mundo. Y una característica en esta fiesta: mucho vino, mucho yajin, tal cual en la tradición de nuestro pueblo. Para la celebración de la fiesta de Purim es importante el yajin. El rey Ahasverosh mandó llamar a su mujer, la reina Vashti, para que estuviera presente en esta fiesta. ¿Qué fue lo que sucedió? Una gran deshonra para el rey. Ella se rehusó a asistir, por lo que él se enojó con ella, y lo que hizo es que llamó mandar a sus consejeros
para efecto de decidir qué era lo que debía de hacer con esta mujer que lo había desobedecido y lo había deshonrado delante de todo el mundo, la reina Vashti, y el acuerdo al cual llegaría es que su pena sería la muerte. Hay muchos detalles inmersos en este capítulo, del cual no es tema en esta ocasión y por lo tanto los voy a omitir, tanto la perspectiva de la tradición de nuestro pueblo con respecto a la interpretación de estos capítulos, sino me voy solamente a tener a narrar de una forma genérica esta importante festividad con el objetivo de no nada más haber grabado las conferencias de los años anteriores yéndonos al detalle histórico de esta festividad, sino ahora dando un vistazo general del porqué de esta importante conmemoración de nuestro pueblo. Capítulo 2, después de esto, el rey Ahasverosh mandó buscar por todo su reino a otra mujer con quien casarse. Los servidores de Ahasverosh tomarían para el rey, toda mujer bella, ¿están ustedes de acuerdo? Toda mujer bella que se encontraba en el reino. Y entre otras, fue llevada una mujer cuyo origen era judío y de nombre Esther. También se le conocía a ella con el nombre de Hadasá, cuyo significado persa significa luna. Esther. Esta mujer Esther, de un origen judío, del cual estaba ella como judía pero encubierta, ella hallaría gracia en los ojos de todos aquellos que la conocían, y ocurriría en el año 6 del rey de Ahasverosh, concretamente en el año 362 antes de la era común. Esto es 3 años posteriores del evento. ¿Se acuerdan ustedes que la festividad se llevó a cabo en el 3er año? Esto es 3 años después, que llegaría el turno a Esther dentro de todas las elegidas, que en turno se presentarían ante el rey, y en ese año sería presentada ante el rey Esther. Ahasverosh la vería, apreciaría sus cualidades físicas, seguramente intercambiaría alguna que otra palabra con ella, le gustaría el tono de su voz, la belleza de sus manos. Para ese entonces los eunucos del rey la prepararían con gran talento, de tal manera que seguramente la habían embellecido, le habían puesto joyas, seguramente prestadas, porque nada más le iban a presentar. Y si el rey se decidiera por ella, seguramente muchas de esas joyas se las quedaría. Pero después de haberla embellecido durante un tiempo considerable, en el 7º año del reinado, en el mes de Tebet, sería precisamente presentada y tomada y elegida, mejor dicho, por el rey Ahasverosh. Ella daría a luz a Darío II, conocido por la historia como el sucesor de Ahasverosh. Y tomen como referencia el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. En el año 1 de Darío, ¿hijo de quién? De Ahasverosh, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Quién era Darío? Hijo de la reina Esther. A él se le conocería como Darío II. Regresemos por favor al libro de Esther, capítulo 2. Esther tendría un familiar que tendría un papel fundamental en esta historia. Sería su tío llamado Mordejai. Mordejai era líder dentro de los Yodim, los judíos. Y acordarían una cosa: no desvelar la identidad de Esther. Y esto es importante resaltar por una razón. Mientras Esther y su tío Mordejai vivieran de una forma encubierta. ¿Qué quiere decir encubierta? Asimilados al pueblo, porque no se daban a conocer ellos como hijos del Elohim de Israel. ¿Saben qué?
su vida no correría peligro. Pero ¿qué pasaría una vez, como lo vamos a ver, cuando se revelara el secreto de la identidad tanto de Mordejai como de Esther? Su vida peligraría. Y esto es un indicativo para nuestros días, que la vida de muchos de nosotros, mientras no se dé a conocer quién es nuestro Elohim, cuáles son las prácticas que seguimos, cuáles son los mandamientos a los cuales nosotros nos adscribimos, mucha gente nos tratará de amigos, muchos de ustedes que hicieron relaciones con familiares o amigos, tal vez les dirán compadre o comadrita, pero una vez que se enteren que su destino ha cambiado, un destino hacia el Olam Abba, lo más probable es que su vida cambie e incluso aún pueda correr peligro su vida en la medida que ustedes más se manifiesten como hijos del Eterno. Un día Mordejai estaba en las afueras del palacio, según lo narra este Perec, el 2, y había escuchado que 2 de los servidores del rey estaban planeando matar a Hashverosh. Mordejai le iba a informar de esto a Esther, quien a su vez se lo reportaría al rey, pero no sin antes decirle que quien los había descubierto era precisamente Mordejai. Este complot finalmente se descubriría, los que iban a hacer el complot morirían colgados, pero habría un registro que se llevaría a cabo de estos eventos en el libro de las crónicas del reino, del rey Ahasverosh, en el cual quedaría sentado que un varón de ilustre memoria llamado Mordejai había dado aviso al rey y por ello el rey había librado su vida. Dicho evento sería trascendental para los eventos que se desencadenarían más adelante. Capítulo 3. Un tiempo más tarde, el rey nombraría como primer ministro a un hombre llamado Amán. Ahasverosh había ordenado que todos sus servidores se postraran ante Amán, porque Amán así se lo había pedido, y a pesar de que todos cumplían la orden, Mordejai revelaría las condiciones y su estatus de hijo del Eterno, y se negaría a inclinarse ante el primer ministro Amán. Esta actitud, desde luego, provocaría el enfurecimiento de Amán y depararía a la postre que la vida de Mordejai estaría en peligro por cuanto la deshonra ante los ojos de Amán le había acaecido. Cuando Amán se entera que Mordejai pertenecía al pueblo judío, ¿saben qué? No nada más se conformaría con aniquilar a su enemigo, sino además ocurriría lo que a lo largo de la historia de nuestro pueblo ha ocurrido una y otra vez, y basta recordar el tiempo alrededor del año 70, 69, 68, en el tiempo del Jurban, de la caída del Bet HaMikdash, profetizada por Yeshua Mashiach, en el cual nuestro pueblo estuvo a punto de perecer la vida. Basta recordar en tiempos recientes en el imperio que quería crear este varón conocido con el nombre de Hitler, ¿verdad? El cual igualmente, inspirado diabólicamente, pondría a nuestro pueblo entre la espada y la muerte, entre la desnutrición y el ser muertos en las cámaras de gases. Pero yo quiero decirles algo más allá, que este evento que estamos leyendo, en el cual la destrucción de nuestro pueblo se está escribiendo, tal como lo vivió en el tiempo de los nazis, se volverá a escribir, amados. Se volverá a escribir. La vida de cada uno de nosotros volverá a estar en peligro. Previo a la llegada de Mashiach, él mismo profetizó que habrían acontecimientos de los cuales
rogáramos al Eterno en que no se presentaran en Shabbat, o en una Haj, en una fiesta, ¿verdad? Que las mujeres no estuvieran encintas, porque habrá infinidad de eventos los cuales atentarán en contra de nuestra vida y viviremos lo que cíclicamente a lo largo de la historia de la humanidad nuestro pueblo ha vivido. Todos aquellos que son benditos, tarde que temprano tendremos que pagar un precio. Y yo les digo una cosa, si cada uno de nosotros aprendemos a vivir en santidad la vida que el Eterno nos ha llamado, tarde que temprano deberemos de pagar un precio por hacer lo correcto. Tarde que temprano lo deberemos de pagar. Pero tal cual lo ilustra este capítulo, el desenlace siempre será de bendición. ¡Aleluya! Los acontecimientos que serán previos al fin, lo único que develarán será el poderío del Eterno, y tal cual lo hacemos en cada Cábala Shabbat, en la recepción del Shabbat, que leemos el advenimiento de Mashiach y la gloria, precisamente, que conllevará que el poder y el reinado del Eterno impere en este mundo, y que la justicia y la misericordia sean patentes para todo el mundo. De ahí que este evento, lo único que ilustra es que cíclicamente nuestro pueblo ha tratado de ser aniquilado una y otra vez. Basta recordar cuando nació nuestro Mashiach. ¿Se acuerdan ustedes? Decidieron matar a todos los niños comprendidos entre la edad de recién nacidos a 2 años. ¿Por qué? Porque los benditos siempre serán perseguidos. Los benditos siempre serán perseguidos. Capítulo 3, Amán decidió convencer a Hashverosh de que había un pueblo en el reino que no traía ningún beneficio al rey y que era preferible matarlos. ¡Ja, ja, ja! Nuestro pueblo, los judíos, en cualquier nación en la cual se han asentado, siempre ha habido prosperidad. Nuestro pueblo, los judíos, en cualquier nación en el cual hayan puesto un pie, siempre le han hecho progresar. De ahí que Amán, astutamente, decidió usar un argumento que a todas luces, y en la demostración de la historia de nuestro pueblo, es falso de toda falsedad. No me pude abstener de decirlo. Así que convenció a Hashverosh de que, como no había ningún beneficio, lo mejor era matarlos, y Hashverosh aceptó, y no nada más eso, se quitó su anillo en donde venía el sello, se lo dio a Amán, y le dijo, haz lo que a ti te plazca. Amán había decretado que todos los judíos debían de morir un día 13 del mes de Adar, y también que todas sus pertenencias deberían de ser saqueadas. No había ningún beneficio, pero eso sí, se preocuparía por asentar que sus pertenencias, sus tierras, sus joyas, toda la prosperidad que vendría como consecuencia de que nuestro pueblo obedece al Eterno, eso sí, se lo quedaran ellos. De ahí que el día 13 del mes de Adar se acostumbra como tradición en nuestro pueblo a ayunar, ¿verdad? Ayunar. Por ello es que es tradición que un día previo a el 14 del mes de Adar, en el cual se celebra la fiesta de Purim, nuestro pueblo ayune. Capítulo 4. Mordejai enviaría un mensaje a Esther diciendo que era tiempo de actuar. Ella debía pedirle al rey por la salvación del pueblo, y Esther igualmente le pediría a Mordejai que reuniera a los judíos de la ciudad de Shushan y que ayunaran por ella 3 días. Sabía que la guerra en los Shamaim estaba siendo cruenta. Amados, esto debemos de entender un aspecto fundamental. Yeshua, cuando vino, les dijo a sus talmidim una gran verdad y que no se nos debe de olvidar. Todo lo que atares en la tierra será atado en los Shamaim. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De tal manera que los cielos se componen a partir de 7 cielos.
Y esos 7 cielos se viven eventos espirituales que vienen a redundar en el aspecto físico aquí, en la tierra. De tal manera que cuando Esther, que conocía que era fundamental que las acciones físicas del pueblo estuvieran en concordancia con esta guerra, esta batalla que se iba a librar en los Shamaim, lo anunció a un grupo de Yudim para que se pusieran en concordancia con ella y por lo tanto sirviera de una cosa, amados. El ayuno, entre otras cosas, ¿saben lo que provoca? ¿Qué provoca, entre otras cosas? Una sensibilidad de índole espiritual. Sensibilidad de índole espiritual. Y si mucha gente cuando viene conmigo me dice es que yo quisiera sentir, yo quisiera percibir, yo les diría muy sencillo: ayuna. ¿Por qué? Porque en la medida que uno ayuna, el cuerpo físico se mitiga y nuestra parte espiritual resalta. Y al resaltar nuestra parte espiritual en un momento de ayuno, lo único que va a provocar es que espiritualmente estemos sensibles, y si hay algo que el Eterno te quiera decir, a través de ese ayuno lo más probable es que lo vas a poder discernir. Así es que ahora pregúntense, ¿ustedes han sido una o uno de los que busca sensibilidad de índole espiritual? Ayunen, amados. Ayunemos. Perec 5. El tercer día del ayuno, la reina Esther se presenta ante el rey. Lo invitó a él y a Amán a una fiesta. Situación que sabiamente entrevió que quería congraciarse tanto con el rey como con Amán. Y ante tanta intriga, el rey le preguntó a Esther que qué era lo que quería. Ella le dijo que ese no era el momento apropiado de revelarle lo que ella quería, sino que le prepararé otro banquete al rey. Y no nada más a él, sino también a Amán. De esto lo que nos ilustra es que mujeres, si quisieran encontrar un favor de sus maridos, bueno, sería una comidita, y varones, si quisiéramos encontrar el favor de nuestra mujer, una cenita no nos vendría mal. Mientras tanto, Amán estaba muy contento por el honor que había recibido de la reina y seguía enfurecido porque este Mordejai, Yehudi, se seguía negando a postrarse ante él. Cuenta el libro de Esther que él volvería a su casa, le contaría a su esposa de nombre Zeresh todo lo que estaba ocurriendo y cómo se enfurecía porque cuando encontraba a Mordejai él no se inclinaba. Y ella y otros amigos le aconsejarían a Amán que construyera una horca gigante y que al día siguiente, cuando se presentara al banquete con el rey y con su esposa, la reina Esther, le pidiera el permiso para colgar a Mordejai. Él, contento y sin preocupaciones, después de haber colgado a su enemigo, podría disfrutar ampliamente de la fiesta que le otorgaría la reina Esther. Capítulo 6. Aquella noche cuenta la historia que el rey no pudo dormir, y por esa razón pidió que le leyeran el libro de las crónicas del reino. Yo no sé si a ustedes les suceda, pero si muchas veces padecen de insomnio, bueno, pues tómense un libro y pónganse a leerlo. Yo habitualmente tengo 2 clases de libros que leo. Unos, los libros que me interesan y que sé que no me van a hacer dormir, y 2, los libros que sé que me van a hacer dormir. ¿Cuáles creen que son los que leo en más tiempo? Por supuesto, los segundos. Los que sé que empiezo yo a leer y me voy a dormir. Él agarró el libro de las crónicas. Ahora veo que esto no es nuevo ni es invento mío. Y entonces, previo a que le diera sueñito, comenzó a leer este libro de las crónicas del reino. Y ahí encontraría que estaba registrado un episodio del complot de su asesinato y que el que le había brindado su ayuda a través de contarle
este complot sería Mordejai a través de la reina Esther. Ahasverosh le preguntaría a sus servidores si Mordejai había sido debidamente recompensado por su buena acción. ¿Y qué creen? Ellos le responderían que nada le había dado en recompensa. Entonces el rey le hizo a Amán una pregunta: ¿de qué manera se debe honrar al hombre que goza del favor del rey? Ingenuamente Amán pensaría que el rey querría honrarlo, pero tristemente para él, el rey se referiría a Mordejai. El rey recibiría de parte de Amán que lo correcto sería que lo vistiera con las ropas reales y que debería de ser paseado, montado en el caballo del rey. Seguramente tenía unas patotas bien anchotas con mucho pelaje, ¿verdad? Era un caballo grandísimo, hermoso, en el cual sería así seguramente pura sangre. ¿Blanco o negro? Yo voto por blanco. ¿El ropaje de qué color? ¿Rojo o azul? Yo digo que rojo. Y entonces, que debería de ser paseado, montado en este caballo por la ciudad, a la vez que se le obligara a la gente cuando él pasara: esto será hecho con el hombre que el rey quiera honrar. Aleluya. En este momento el rey Ahasverosh le ordenó a Amán que todo lo que el ingenuo varón le había recomendado, eso lo hiciera, pero no con él, sino con Mordejai. Y no tendría ninguna opción para negarse. Amán haría esto, pero volvería a su casa en extremo deprimido y le contaría a Zeresh, su esposa, y a sus amigos todo lo que le había acontecido a él y a Mordejai. Y ellos le advertirían a Amán que por cuanto Mordejai era judío, él seguiría cayendo delante de Mordejai, así como cayó una vez delante de él. Y justo en ese momento los servidores del rey fueron a buscarlo para llevarlo a la fiesta que había preparado el rey, la reina Esther. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, a pesar de que eran gentiles, sabían que detrás de ese personaje Mordejai tenía un aspecto fundamental que ellos no lograban discernir del todo, pero sabían que era un protegido de parte del Eterno. Capítulo 7. En la fiesta el rey le preguntaría a la reina Esther que qué era lo que quería, y ella le respondería que lo que deseaba era conservar la vida de su pueblo, pues había alguien malvado que quería matarlos, y el rey asustado le preguntaría quién es y qué es lo que yo puedo, o quién quiere hacer algo así. Ella, no tarda, le respondería que el malvado era su primer ministro Amán, y por lo tanto, en ese momento Amán se tropezaría por designio del Eterno, caería sobre la reina, lo que ante los ojos del rey sería mal visto, y por lo tanto la horca que se veía desde el lugar en el cual se estaba llevando a cabo esta festividad sería ocasión para que el rey Ahasverosh tomara de ocasión esa horca y mandara colgar a Amán en la propia horca que él había mandado construir. Capítulo 8. Después de esto, el rey Ahasverosh nombraría a Mordejai como primer ministro, y Esther, que estaba preocupada por el aún vigente decreto del exterminio de los Yudim, le pediría al rey su derogación, lo que Ahasverosh le daría el permiso a ella y a Mordejai para escribirle un contradecreto a todos los Yudim del reino, que si bien es cierto no se podría contravenir el decreto del rey, pero había una forma de defenderse, y esto era que les darían toda la libertad para defenderse y pelear en contra de todos aquellos de sus enemigos que desearan su muerte. Capítulo 9, el 13 del mes de Adar, a pesar de que los enemigos de los judíos planearían destruirlos, lo opuesto ocurriría y nuestro pueblo
encontraría la vida restituida. ¡Aleluya! Los judíos dominarían a todos sus enemigos, nadie se les iba a enfrentar en todo el reino, e inclusive ellos asesinarían a 10 de los hijos, o mejor dicho, a los 10 hijos de Amán, y la reina Esther le pediría a Hashverosh permiso para que la guerra continuara un día más. Esto es el día 14 del mes de Adar, en Shushan, la capital del reino, y que en este día fueran colgados los hijos de Amán, que ya habían sido muertos el día previo. El resto de las ciudades de los judíos festejaron y se alegraron en el día 14 del mes de Adar, y los judíos de la capital Shushan, la capital de la ciudad, festejarían y se alegrarían en el día 15. Por ello, a partir del año siguiente se decretaría que la fiesta de Purim, en la cual los judíos tendrían por obligación alegrarse, comer y beber, enviar comidas a otros judíos, como lo hacemos nosotros en vez de beber, y dar caridad a los pobres, tal cual lo registra el libro de Esther. Leámoslo literalmente. Esther capítulo 9, verso 26. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y en estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. ¡Aleluya! Y tal cual lo dice el Rija de Ashá, que todas esas cosas se escribieron por hombres inspirados por el Ruach HaKodesh. De ahí que yo pregunto, ¿quién es aquel valiente que se atreve a decir que esto no es un mandato de parte del Eterno? ¿No lo dice así las Escrituras? ¿No lo debemos de recordar, amados? ¿No así está escrito? Este libro de Esther pertenece al canon, pertenece a los libros que fueron inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, que el Eterno inspiró a los hombres. ¿Pertenece o no, amados? ¿Lo debemos de celebrar o no? Capítulo 10. Después de todo lo ocurrido, Mordejai se afianzaría como primer ministro del rey Ahasverosh y como líder de los Yehudim. De ahí que este día que estamos próximos a celebrar es una comida festiva, con comida para regalar, con sedaká por dar, con yayín que disfrutar. Me decía el rabino ortodoxo Rudman, allá nos vemos con el vino hasta dejar de distinguir. De tal manera, amados, que en este día es un día de banquete y, como lo hemos leído, de alegría. Por lo tanto, preparemos los disfraces, el cual nos permitirá regresar a aquellos días. Ustedes pueden recordar que cuando eran niños y en los festivales de la escuela, ¿verdad? Les decían, a ver, mijita, tú vas a vestirte de china poblana. O a mí me tocó, recuerdo alguna vez, vestirme de el cura Miguel Hidalgo. Y ustedes recordarán que como niños llegan estos días en los cuales te ibas a disfrazar y eran días de alegría, eran días de regocijo, eran días en los cuales te ibas a permitir no ser tú misma, sino alegrarte a través de lo que ibas a demostrar a través de ese disfraz que portarías. De ahí que es tradición en nuestro pueblo llevar a cabo esta festividad precisamente con disfraces que aludan a esta alegría que nuestro pueblo deberá de vivir. Espero que todos aquellos que nos están escuchando puedan decir, yo no nada más he vivido algunas porciones de la Escritura, sino todo lo que en ella se encuentra. Desde la sinagoga de Berej en Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino Mijael Ávila y la congregación. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube,
Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.